Hola, hola Acuario, muy bienvenidos. Gracias por pasar una vez más por aquí, por el canal. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cuáles son las energías disponibles desde el 9 hasta el 14 de diciembre. Tengo aquí anotaditas algunas preguntas que nos podemos hacer esta semana para trabajar adentro de nosotros mismos, para poder fluir con las energías de evolución y de cambio que nos traen los eclipses. Estamos entre eclipses, ¿sí? El día 14 hay un eclipse total de Sol en Sagitario, que es el nodo sur, que nos pide soltar creencias, ¿sí? Creencias que nos limitan, ¿sí? Soltar dogmas, soltar o cuestionarnos filosofías de vida, ¿sí? Todo lo que nos mantuvo en una realidad que ya no nos permite evolucionar, ¿sí? Como el universo es tan perfecto, brinda energías, los planetas nos entregan una energía disponible y podemos elegir trabajar con estas energías, ¿sí? Perdón, Acuario. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Esta semana va a haber una energía como de nebulosidad mental, de confusión, de fantasía, de ilusión, porque Neptuno va a hacer su trabajo. El trabajo de Neptuno es sacarnos los velos y mostrarnos nuestra realidad, ¿sí? Entonces, esta es una semana que puntualmente se sucede para que nos preparemos a las energías de eclipse que todo lo aceleran, ¿sí? Para que a partir de nuestra realidad nos empecemos a dar cuenta dónde nos mentimos a nosotros mismos, por sobre todo. El Sol va a pasar por el punto donde está el punto exacto del nodo sur. El eclipse se produce en un punto muy cerquita, no en ese punto, pero el Sol pasa primero justamente por ese punto, y ahí es cuando se nos presentan circunstancias que nos muestran claramente dónde nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y nos piden, ¿sí?, honestidad con nosotros mismos, pararnos frente al espejo en soledad, ¿sí? Vamos a empezar a ver cuáles son las sugerencias de esta semana y las preguntas que nos podemos hacer. Todos los planteos que me haga esta semana tienen que ser desde mi sentir, no desde mi cabeza, ¿sí? Todo lo que yo me plantee esta semana tiene que venir desde lo que yo siento, desde mi corazón, ¿sí? Y tengo que tratar de pensar a largo plazo. Tengo que evitar pensar a corto plazo esta semana, ¿sí? Cuestionándonos cosas sin aferrarnos a ninguna idea y sin descartar ninguna idea, es decir, contemplar todas las posibilidades que estén a mi alcance, todas y cada una, sin aferrarme y sin descartar ninguna, ¿sí? Preguntarme qué es lo que en mi vida yo no tengo claro, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones que en mi vida no están claras? ¿Sí? Ya sea en mis relaciones, en mi trabajo, en mi rutina o conmigo mismo. ¿Qué es lo que no tengo claro? ¿Sí? Tomar conciencia de esto y verlo desde nuestra más profunda sinceridad. ¿Sí? Todo esto busca trascender miedos, verdades, ¿sí? Verdades entre comillas, o sea, verdades que creemos verdades absolutas que tal vez no lo sean, ¿sí? Y creencias, ¿sí? Por otro lado tenemos al planeta Venus, que está haciendo su trabajo. Venus está en Escorpio. Tenemos un videíto acá en el canal que se llama Energías de la Semana, que es de hace 2 semanas, donde explico claramente cuál es esta energía y por qué surge y cómo podemos contactar con nuestros deseos más profundos, con nuestras pasiones, con nuestros talentos, ¿sí? Independientemente de lo que deseemos al lado de una persona, es decir, solo nosotros, ¿sí? Y nos invita a hacernos algunas preguntas. Eso que tanto deseo, lo deseo tanto, ¿me da miedo? ¿Por qué me da miedo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Sí? ¿Qué ofrezco y qué doy en mis relaciones? ¿Cuánto ofrezco, cuánto doy? ¿Qué recibo, cuánto recibo? ¿Cómo recibo? Esa dinámica me hace entrar en situaciones de deudas emocionales, es decir, estoy en deuda emocional con alguien o le genero una deuda emocional a alguien, ¿sí?
Cuando le doy a otro, ¿qué me niego a mí mismo o a mí misma desde una profunda honestidad? ¿Sí? ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Soy leal a mis deseos? ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones? ¿Sí? Por otro lado, el planeta Saturno, que es el planeta de las normas, el planeta del tiempo, el maestro interno que tenemos cada uno de nosotros, está saliendo de Capricornio y se está yendo una temporada a tu signo, a Acuario, ¿sí? Y nos invita a que nos hagamos una serie de preguntas que nos van a llevar a la reflexión, que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cuánto creciste en este último tiempo? ¿Qué hiciste en este último tiempo? ¿De qué te desprendiste? ¿De qué te desapegaste? ¿Qué soltaste en este último tiempo? ¿Cuánto y en qué avanzaste en este último tiempo? ¿Qué obstáculos has logrado trascender? ¿Sí? Esto nos reconecta con nuestro valor personal y con la capacidad de resiliencia que tenemos y de adaptación a los cambios, reconocer en nosotros mismos todo el poder interno que tenemos para mejorar nuestra vida y nuestras situaciones. Esta semana es una semana de aceptación, como te dije, Neptuno nos muestra nuestra realidad, ¿sí? Tenemos que tratar de no negarla y de no evadir, ¿sí? Y de atender lo que nos está pidiendo. Si nos vamos a sentir incómodos, vamos a tener situaciones donde nos sintamos incómodos esta semana con sensaciones que nos están impulsando a ver nuestra realidad y a mejorarla, a vivir en coherencia. Muchas veces nos sentimos incómodos porque no estamos teniendo una vida coherente. Bien, otras preguntas que nos podemos hacer esta semana. ¿Cuáles son las creencias que tengo que se basan en el miedo, ¿sí? En la culpa, por ejemplo? Me doy cuenta de ellas, las reconozco. Vibro en buena frecuencia. Usamos nuestra mente de forma correcta. Elijo bien mis pensamientos o entro en diálogos mentales. ¿Cómo es nuestra forma de comunicarnos con nuestros vínculos más cercanos, por sobre todo, y con nosotros mismos? ¿Dónde quiero realmente estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde me veo? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo son mis conexiones? ¿Estoy dispuesto a renunciar para ganar? ¿A renunciar a patrones nocivos para cambiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero disolver de mi personalidad con lo que ya no me quiero seguir identificando? ¿Qué quiero disolver que ya no me permite evolucionar? ¿Sí? Bien, esto es lo que tenemos para estos días entre eclipses. Son energías muy fuertes, muy movilizantes y muy emocionales. ¿Sí? Así que hay que tratar de tener la mente clara y de tomar conciencia de que esto ocurre justamente para que nosotros mejoremos nuestra vida, ¿sí? Para que luego tomemos decisiones. En este preciso momento no es propicio tomar decisiones, ¿sí? ¿Cómo podemos fluir en la energía alta de estas vibraciones? Todas las capacidades artísticas que tengas, date un momento esta semana, Acuario, para hacerlas. Por ejemplo, si te gusta dibujar, si te gusta cantar, si te gusta bailar, ¿sí? Trata de dirigir tu tiempo, tu energía y tus ganas allí, hacerte un momentito. Y tratar de buscar la creatividad en el diario vivir. Por ejemplo, cocinar algo que nunca cociné, caminar por un lugar por donde nunca caminé, ir hasta mi trabajo si no trabajo en mi hogar de una forma distinta, cambiar mis rutinas de una forma creativa, ¿sí? Esto nos ayuda a salir del piloto automático y a preguntarnos ¿por qué elegí esto? ¿Por qué hago esto de esta manera? Y ayuda muchísimo al inconsciente a habilitar o a mostrarnos cuáles son nuestras creencias y por qué caemos en ellas. Bueno, Acuario, eso astrológicamente son los consejos, que creo que son bastante prácticos, ¿no? Ese es el sentido de esta parte de la lectura que fui incorporando este último tiempo. Que sea práctico, ¿no? Que sea práctico, que nos ayude.
Muy bien, Acuario, vamos a ver qué tiene el tarot. A ver qué cartas nos están dando y qué mensajes. Bien, wow. 4 de espadas y el sumo sacerdote. Tengo que observar mis pensamientos. Me pide inacción. Esta semana tomarme un tiempo para indagar adentro de mí mismo y observar cada uno de mis pensamientos y cada una de las palabras que ofrezco, que estuve ofreciendo en este tiempo, pero también, sobre todo, las palabras que me digo a mí mismo. Porque dentro de esta reflexión vas siempre sin involucrarte en los pensamientos, ¿no? Desde un lugar objetivo y alejado, desde la distancia, ¿sí? Porque esta reflexión o esta meditación consciente, porque es una meditación consciente, ¿sí? Me va a poner en contacto con mis creencias. La carta del sumo sacerdote es, entre otras cosas, nos hablan de las creencias que hemos incorporado en el inconsciente colectivo y familiar por sobre todo, ¿sí? Pero también nos habla de nuestras propias creencias limitantes, esas verdades que nos dijimos a través de la vida y nunca las hemos cuestionado y que no nos damos cuenta que nos limitan. Por ejemplo, yo no nací para estudiar. Esto se lo dije a todos los signos porque es una energía común que ha salido en todos los signos, ¿sí? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Sí? Si yo he tenido la capacidad de aprender alguna rutina, ¿cómo no voy a poder estudiar? Tratar de buscar evidencia que demuestre lo contrario, ¿sí? Una vez que hayamos hecho todo este proceso. ¿Cuál es la parte positiva de esta combinación de cartas? Es que la carta del Papa o del Sumo Sacerdote es una carta puente, que siempre nos marca un momento de transición entre un nivel de conciencia y uno superior. ¿Sí? Estoy caminando por ese puente entre la conciencia, ¿sí? Por eso es tan importante observar nuestros pensamientos, indagar, ¿sí? Ir lo más atrás en el tiempo que pueda ir, buscar patrones repetitivos, ¿sí? Porque muchas veces buscando patrones repetitivos encontramos que el origen es una creencia. Y muchas veces ha sido muy útil porque no me tengo que pelear con mis antiguas creencias, ¿sí? Tengo que agradecerles, han sido muy útiles en sus momentos, pero ya quedaron caducas. El objetivo es reestructurar mi sistema de creencias, deconstruir las creencias que me están limitando y reemplazarlas por creencias que me ayuden a evolucionar, ¿sí? Y a vivir. Porque muchas veces cuando nos encontramos en un punto en el que la creencia me limita tanto, ya me está impidiendo vivir y desarrollarme y disfrutar de lo bueno que tiene la vida para traerme. Por consiguiente, esta es la parte más positiva, porque la veo, la derrumbo, la reemplazo, le agradezco a aquella que quedó caduca, ¿sí? Y la nueva creencia tiene que tener la capacidad de volver a ser cuestionada, ¿sí? Porque como todo es movimiento y evolución, nuestras creencias más profundas no tienen que ser rígidas y permanentes, ¿sí? Por supuesto que hay antiguas creencias o parte de nuestras creencias, de las creencias que tuvimos hasta este momento, que siguen vigentes, ¿sí? Entonces, analizar todas, una por una, buscar sus pros y sus contras desde un lugar objetivo, sin juzgarme, ¿sí? Sin juzgarme, entendiendo que todo mi sistema de creencias, ¿sí? Lo tengo porque he tenido que sobrevivir, sobre todo emocionalmente, en este mundo dual, ¿ok? Que es tan difícil. Bien, en el centro de tu lectura tenemos el 3 de espadas y la carta de la luna. Bien, es una combinación, es una energía central muy, muy fuerte, Acuario. El 3 de espadas es una carta de muchísimo, muchísimo dolor. El mensaje que nos trae es que hay dolores que tenemos en la vida, el tiempo no se puede volver atrás, hay dolores que no se pueden evitar, tenemos que permitir que hagan su proceso, ¿sí? Las emociones son energía en movimiento, ¿sí? Si yo siento dolor, tengo que permitirme sentir este dolor,
¿sí? Agradecerlo porque me viene a avisar algo. Y seguir viviendo mi vida, ¿sí? A pesar de este dolor, ¿sí? Es decir, uno puede seguir la vida teniendo un dolorcito que se ha vivido en un momento en particular, que me ha dejado un aprendizaje. Las emociones vienen a avisarnos cosas, ¿sí? Cuando se me presenta un dolor, este arcano en el Tarot Rider está simbólicamente ilustrado como un corazón atravesado por 3 espadas. Quiere decir que el momento doloroso ya ocurrió, ya se manifestó. El dolor aparece para mostrarnos, primero, cuál es nuestra responsabilidad, cuáles han sido nuestras decisiones que nos han terminado llevando a vivir una experiencia dolorosa, en primer lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que corregir ahí atrás, ¿sí? Para no volver a pasar por esta situación? Hay dolores que son inevitables, Acuario, y hay que dejarlos ser sin morar en ellos, ¿sí? Es como el agua, cuando uno se va a bañar, traigo la metáfora del agua, la comparación del agua, porque el agua, las emociones son como el agua, ¿sí? Yo necesito que el agua pase a través de mí, ¿sí? Limpie y se vaya. Se vaya porque el agua se lleva la suciedad, ¿sí? Y necesito que se vaya para que no me deje esa suciedad pegada, ¿cierto? Lo mismo pasa con el dolor. Tenemos que permitir que el dolor haga su proceso, pero que se vaya y que se lleve, ¿sí? Lo tóxico, lo venenoso, lo que me puede enfermar. Cuando yo no suelto una emoción dolorosa, corro el peligro de que esa agua sucia se estanque, se pudra, ¿sí? Y me intoxique mentalmente, emocionalmente y hasta físicamente, ¿sí? Las heridas emocionales, esta carta nos habla de una herida emocional, las heridas emocionales necesitan su tiempo de curación al igual que las heridas físicas. Si yo me corto la mano, ¿sí? Voy a tener que desinfectar la herida, ¿sí? Y dejar que pase el tiempo para que se sane y se reconstituya sola, cicatrice, ¿sí? Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Tenemos que darles su tiempo. Si yo estoy tocándome la herida, mirando mi herida, pendiente de la herida, no le permito que haga su proceso de sanación. Lo mismo pasa con las heridas emocionales, ¿sí? Hay que tomar conciencia de esto. Salió con la carta de la luna. Nos está diciendo que esta herida es una herida oculta que tenés. Tal vez que no conversaste con nadie, que no comunicaste con nadie, y está íntimamente relacionada con tu inconsciente. Puede ser que a nivel inconsciente tengas esta herida y no la quieras atender. ¿Sí? Que la estés ocultando, que la estés negando. Pero esta semana es un momento en el que se nos muestra nuestra realidad. Y no tenemos ni que evadirla, ni que negarla. Tenés que mirar esta herida, no tocarla. Tenés que observarla, tenés que desinfectarla y permitir que haga su proceso. La carta de la luna nos habla de situaciones ocultas que salen a la luz también. También puede ser que alguna situación oculta salga a la luz y eso te provoque la herida. Pero yo me inclino más porque ahí en lo profundo, profundo, profundo de tu ser hay una herida. Cuando tenemos una herida en lo más profundo de nuestro inconsciente, generalmente suelen ser heridas en la condición humana, que son 5 y que las tenemos todos. A veces tenemos una de estas heridas o a veces tenemos varias. Tenemos la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. ¿Por qué te cuento esto? Hay mucho material en internet para indagar, ¿sí? También te recomiendo de nuevo que veas el video que dice energías de la semana, porque también hablo de las heridas en la condición humana y cómo seguir la vida a pesar de, ¿sí? Pero viéndola, atendiéndola. No es lo mismo que yo mantenga mi herida en el inconsciente, y porque esa herida, si la niego, si no la atiendo, si la mantengo oculta, ¿sí? Porque es doloroso verla, es doloroso, ¿sí? Me va a seguir
dirigiendo la vida de forma inconsciente. Voy a tomar decisiones, ¿sí?, que van a estar íntimamente dirigidas y no me voy a dar cuenta por esa herida. Entonces hay que verla, hay que hacer ese trabajo, Acuario, ¿sí? Busca información. Yo siempre recomiendo para este tipo de situaciones terapia y la ayuda de un profesional. Pero también podés, ¿sí?, hacer terapia e indagar, investigar cuáles son las heridas emocionales, cuáles son las características máscaras que uno incorpora cuando tiene esta herida, porque esto nos ayuda mucho a tomar conciencia, ¿sí? Uno, a manera de sobrevivir, toma alguna serie de comportamientos automáticos, ¿sí?, que no nos damos cuenta, ¿sí? Y investigando podés empezar a detectar cuál es tu herida en tu condición humana y atenderla y verla para que deje de dirigir tu vida, porque ya es momento de permitirte ser feliz, Acuario, ¿sí? De tener una vida plena. Entonces, si para ello hay que atender la herida, pues se la atiende. Tenemos la carta de las creencias.